Sabía. Ya han pasado muchas guerras Poco, desde un entonces. poquitín, un poquitín. Bienvenido, buenas tardes a todos que hayan conectado. Esto es el tercer foro virtual y tenemos a Tomás Puello de San Francisco con nosotros, exalumno de Stanford. Bueno, tenemos que agradecer a Jaime Rodríguez Ramos, el presidente actual del Stanford Alumni Spain, y también Marcelino Elosúa, que es miembro socio del círculo, que nos ha sugerido esta reunión, Tomás, contigo. Sé que eres muy popular en las redes en este momento. Una de las personas que está dedicando a ideas que se puede cometer para controlar el contravirus, ¿no? Y mantener al mismo tiempo la economía abierta. El título de la intervención es El martirio, que me parece que es lo que estamos sufriendo ahora en esta época de confinamiento. Y luego la danza, que es cómo danzar con el coronavirus, que es lo que tenemos que hacer en España, por lo menos a partir del 4 de mayo. Tomás Puello nació en Nantes hace 33 años, criado en Madrid, ingeniero industrial por el ICAE, máster por el École Centrale de París y MBA por Stanford. O sea, tras fijar su residencia en San Francisco hace 12 años, casado con 3 hijos pequeños, que no sé si lo vamos a oír en el fondo. Seguro, Más, seguro. seguro. Ha desarrollado su carrera en diversas empresas tecnológicas como RockU, Zynga y SigFig, asumiendo diversas responsabilidades. En 2018 se incorporó a Course Hero, donde es ahora responsable de expansión. Desde 2009 es asesor de diversas startups, es conferenciante en diversos foros y autor de publicaciones como The Star Wars Rings y artículos en varios medios, ¿no? Está siguiendo muy de cerca, investigando el coronavirus con un enfoque matemático y estadístico, y ahora mismo es una referencia internacional en este respecto, ¿no? Bueno, el martillo y la danza es como aplanar la curva de contagios y controlar la evolución según el riesgo. Y bueno, esto se ha hecho viral, hay 50 millones de visitas y tenemos la oportunidad de tenerle aquí hoy y hacerle preguntas, ¿no? Y justo como España está preparando lo que llaman la desescalada, una palabra que viene del inglés, que no existe en español, en fin, se está utilizando aquí porque tuvimos la escalada y bueno, estamos navegando aquí en una niebla y será muy importante entonces, Tomás, ver tus opiniones, recomendaciones y sobre todo para las empresas, cómo reincorporar sus trabajadores, ¿no? Tomás hablará como una media hora, 35 minutos, y luego reservamos el tramo final. Alfredo Bonet, nuestro secretario general, estará anotando todas las preguntas, por favor, las preguntas por escrito, que hay la posibilidad en Zoom de mandar las preguntas ahí abajo en la pantalla. Y con eso, bueno, te doy las gracias, Tomás, por participar con nosotros desde San Francisco. Te doy la Un palabra. placer. No, nada, un placer estar aquí. No sé si querías hacer más preguntas o querías que No, expusiera yo ya tú empiezas y al el método. final recibirás todas las preguntas. Vale, bueno. Pues me he pasado las últimas 2 semanas más o menos centrándome en todo lo que es la danza, lo que podría ser la danza
y lo que hay que hacer para ello. Si algunos de vosotros me han visto esta mañana en Espejo Público, por ejemplo, pueden haber oído alguno de los ejemplos que di y que lamentablemente aún son una sorpresa en España. Entonces, muchos de estas medidas están basadas en lo que ya ha pasado en otros países y lo que ha tenido éxito. Entonces podemos ver, por ejemplo, países como Corea del Sur o Taiwán, que nunca han necesitado un martillo y están danzando bastante bien. Taiwán creo que tiene unos 500 casos o así. Corea del Sur tiene unos 10.000 porque tuvo un brote, pero fueron capaces de controlarlo sin un martillo a nivel nacional. Entonces, se puede ver qué han hecho ellos también como para entender cómo controlar el coronavirus a la larga. También se pueden ver países como Hong Kong también, o bueno, ciudades como Hong Kong que también lo han hecho muy bien. Y se pueden comparar con otros, obviamente como los países del oeste, pero otros también como países del este asiático, como Singapur. Singapur lo hizo muy bien durante bastante tiempo, fue capaz de danzar bastante bien, hasta que tuvo un brote enorme hace más o menos un mes ahora. La diferencia entre Singapur y el resto de los países, pues primero, por ejemplo, no tuvo un límite de viajeros internacional suficientemente fuerte. Otro ejemplo es que no promovían mascarillas. Otro ejemplo es que no limitó el número de visitantes, perdón, el número de aglomeraciones, el tamaño de aglomeraciones. Entonces, esto se puede ver bastante bien con algunas gráficas que tengo posteadas. Voy a compartir ahora mi pantalla. Creo que podéis ver mi pantalla, ¿no? No veo a nadie, me imagino que sí. Vale, fenomenal, Se ve muy bien. fantástico. Vale. Entonces, esto hasta hace una semana más o menos esto era cierto. El número de casos en el mundo seguía creciendo exponencial, bueno, linealmente a este punto, pero sin frenar. Pero si miras el número de casos diarios, ves que en efecto ya la curva exponencial se había dejado y pasamos a tener un número más o menos de casos diario estable, de los cuales Estados Unidos es el número 1 y España el número 2. Ahí ya tengo aquí una nueva gráfica que voy a compartir con vosotros. Que estaba justo trabajando para la televisión española. Aquí está. Aquí se puede ver los Estados Unidos cómo comparan con el resto de países. Y es un outlier, pero enorme. Lamentablemente este es España, o Italia aquí. O sea que somos el segundo peor país del mundo, pero nada que ver con lo que ha pasado en Estados Unidos. Y luego, aquí se puede ver más o menos por país cómo ha evolucionado la crisis. Cada uno de estos países tiene, la zona verde significa es el momento de este tramo en el cual tenían menos casos y la zona roja es donde más casos tiene. Entonces, un país como Arabia Saudí, hasta hace 10 días, estaba justo llegando a lo peor. Mientras que se pueden ver países aquí un poco más abajo que ya han pasado lo peor aquí. Entonces, creo que España está por aquí, más o menos. Aquí España tenía unos 400 casos a principios de marzo, pasa a finales de marzo, a principios de abril, a tener los peores casos y ahora va reduciéndose un poco. Lo que pasa es que sigue más o menos en los 4.000, 5.000 casos diarios, lo cual es problemático, pero al menos lo peor ya ha pasado. Y entonces se puede ver todos los países que ya han ido dejando lo peor del brote hacia atrás, mientras que hay otros que aún no han pasado, no lo han dejado atrás. Y puedes ver un poco entre todos los países las medidas que han tomado y cómo están en función de
los casos anteriores, los casos que están teniendo cada día, dónde están en este martillo de la danza. Entonces, esto representa el número de casos diarios y esto es el tiempo. Y se puede ver cómo hay distintos países en distintos momentos de este periodo. Tienes aquí un país como Suecia, que más o menos que se está yendo más hacia la inmunidad de grupo, que es algo que te sube mucho más el número de casos, pero la mayoría de países han elegido un martillo, una danza, y la mayoría de los países aún están en el martillo. Algunos de ellos, como están bajando ya en casos, considerando que es la danza. Tienes países como Australia, Nueva Zelanda, que ya se han salido casi del martillo, o en el caso de Nueva Zelanda ya están completamente en la danza. Tienes China y Corea del Sur, que son los únicos países que se han salido completamente del martillo y están danzando. Tienes Japón y Singapur, que estaban danzando, pero que han tenido un rebrote o un brote. Y Hong Kong y Taiwán, que no han tenido nada. Entonces de eso puedes ir aprendiendo. Es un ejemplo. Una de las cosas que me parece muy importante es enseñar un poco cómo es la vida en el día a día en distintos países para entender un poco cómo vamos a vivir las cosas, ¿no? Entonces, esto es China a día de hoy. Entonces, como veis, por ejemplo, este es un bar y la gente no está sentada el una al lado del otro con una mesa separada. La gente va, todo el mundo con mascarillas aquí. Como os podéis ver, aquí, todo el mundo con mascarillas en la calle. Eso es Beijing, Pekín. Esto es, como veis, bastante normal en la calle, aunque todo el mundo lleve máscaras. Eso es un taxista, como veis, protegido, pero que está abierto. Entonces, la vida ahí ya ha vuelto a empezar. Esto os da una idea un poco de cómo es la vida ahí. Eso es un QR code que todo el mundo tiene que testear al entrar a cada a cualquier edificio. Hay gente que les está aquí midiendo la temperatura. Estas medidas de temperatura son necesarias en todos los sitios y leer estos QR codes también son necesarios en distintos sitios. Os hablaba en Corea del Sur un poco de lo que pasó. Eso fue el gran clúster, la gran explosión de casos que tuvieron. Ellos estaban, aquí se puede ver la curva, por ejemplo. Ellos están 0 casos diarios. A mediados de febrero explota el número de casos, llega hasta 700 diarios y luego vuelve a bajar. Y desde entonces no ha vuelto a subir, están casi a 0 ahora. Y este gran brote de aquí es esta explosión que fue por culpa de una mujer que se fue a una mega iglesia 2 veces seguidas, dos domingos seguidos, y es una mega iglesia en la que se estaba durante bastante tiempo sentado muy cerca de muchas otras personas, cantando, hablando y cantando sobre todo sin tener mascarillas. Entonces eso, unas cosas que se ha ido viendo en las últimas semanas es que se transmite el virus, sobre todo cuando estás en lugares cerrados durante mucho tiempo, cerca de mucha gente, hablando, cantando y con contacto físico. Y esto lo demuestra. Ellos han sido capaces de controlarlo sin tener muchas medidas agresivas. Esto es la movilidad en Corea del Sur respecto a la movilidad en España hasta hace un par de semanas. Se puede ver, por ejemplo, que el ocio y comercios han bajado un 17%, pero no de un 94% como en España. Supermercados y farmacias un 14% y no un 77%. Los parques habían aumentado, de hecho. La gente se va más a los parques, mientras que en España se había ido para abajo. Y eso, por ejemplo, es otra cosa que te puede dar un poco una idea de cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que no son problemáticas durante el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo han hecho distintos países? En el caso de Corea del Sur, una de las cosas que han hecho fenomenal es el rastreo de contactos. Es algo que se hace bastante poco en España. He oído muy poco de ello, del gobierno. Y lo que hacen los coreanos del sur es que
Si tú estás infectado, inmediatamente las autoridades van a hablar contigo, pero también van a sacar de los operadores móviles dónde has estado en las últimas 2 semanas. No hace falta que te pregunten si quieres o no. Van al operador móvil y sacan esa información. Van a tus cuentas bancarias y sacan la información de dónde te has gastado dinero en las últimas 2 semanas. Con esa información saben dónde has estado en las últimas 2 semanas con bastante precisión y son capaces de hablar contigo para entender un poco más con quién has estado y qué has hecho. También pueden, al saber dónde has estado, pueden mirar las cámaras de seguridad y pueden ver en detalle quién estaba en la escena y por ende qué contactos hay, hay que rastrear. Toda esa información luego se quita la información personal y se pone en un website como este, donde podéis ver aquí todos estos puntos verdes que son los infectados que han estado en distintos sitios en distintos momentos. Verde significa que hace más o menos una semana, mientras que los rojos es en las últimas 24 horas. Y puedes tú clicar en ello y tener todos los detalles de exactamente quién era esa persona, dónde ha estado, para tú informarte y decir, ah, vaya, yo estaba ahí también, pues entonces es posible que esté infectado. Os contaba de Singapur y aquí se pueden ver en detalle lo que pasó con Singapur, la explosión de casos, y se pueden ver un poco algunos de esos detalles. Uno de ellos es los nuevos casos importados versus la transmisión local. Aquí puedes ver a finales de enero cómo tenían algunos casos importados en azul. Esos venían de China, pero muy rápido a finales de enero cerraron las fronteras con China y dejó de ver estos casos y eso lo dejaron controlado. Aquí cierran a principios de marzo las fronteras con Corea, Irán e Italia del Norte, pero si os fijáis ya es un poco tarde porque durante todo este tiempo está habiendo un brote enorme en Corea del Sur y no cerraron las fronteras mientras que el brote estaba funcionando, sino que después. Entonces ya empiezan a estar tarde. Y lo mismo pasa luego con Francia, España, Italia, Alemania y luego el resto del mundo. Aquí, Francia, España, Italia y Alemania ya habían cerrado más o menos alrededor del 15, ya estaban los países que tenían un martillo. Y como se sabe, yo por ejemplo escribí un artículo, mi primer artículo aquí el 10 de marzo, ya se sabía en aquel momento que la situación estaba muy mal en esos países, entonces se tendría que haber cerrado antes. Y luego tardaron aún casi 10 días más en cerrar el país al resto de visitantes. ¿Y qué pasa? Que durante todo este tiempo tienes todos estos casos azules que están siendo importados y cuando cierran las fronteras sigue unos pocos que habían llegado ya revelándose y todos estos azules de aquí, que eran más o menos el 80% de los infectados, crean luego este brote enorme. Y la mayoría de estos eran de gente infectada por estos. ¿De dónde? Pues esto es el gráfico de estas infecciones, de nuevo hace 10 días, y como podéis ver hay unos núcleos enormes de estas infecciones. Y estos vienen de unas ciudades dormitorio. Aquí tenéis una foto de lo que es las zonas comunes de esas ciudades dormitorio, dormitorios, perdón, más bien, en los que hay muchísima gente, muchos trabajadores inmigrantes, muchos de Indonesia, de Bangladesh, muy concentrados, muchos de ellos sin máscaras, muchos de ellos haciendo grandes aglomeraciones, pese a esto es después de la prohibición. Y entonces se convierten en esos focos, esos dormitorios se convierten en focos de infecciones. Y podéis ver, cada uno de estos círculos aquí azules son dormitorios. Y esto da una buena ilustra bastante bien la importancia de las aglomeraciones y de tener mucho cuidado con los focos de infección. Más que simplemente reducir cada infección diaria, que también es importante, los focos y los grandes eventos de infección son los que más hay que evitar. Entonces, esos son algunos ejemplos de las cosas que se pueden aprender.
Y con esto vale la pena ir en detalle de cuáles son las medidas. Entonces voy a enseñar un par de cosas que ya he publicado y luego un par de cosas que aún no he publicado para ir explicando cuáles son algunas de esas cosas que podemos hacer. Em, a ver ahora. Vale, sí. Una de las claves es esta de las máscaras. Y me sorprendió, la verdad, al hablar en espejo público esta mañana, que no fuera ya algo que todo el mundo sabe en España. Entonces creo que es probablemente la cosa más importante que se puede hacer ahora en España, porque es algo que todo el mundo puede hacer. Y ya tienes más del 25% de los países del mundo que tienen una obligación de un tipo u otro en llevar mascarillas, aunque sean mascarillas caseras. Y como veis, esto ha ido subiendo bastante rápido y llevamos más de un mes creciendo del 0 al más del 25% en el porcentaje de países que obligan el uso de máscara. Ahora esto incluye países como Alemania, Taiwán o Singapur. En el caso de Corea del Sur no es obligatorio en todas las circunstancias, pero el 95% de la gente los usa. Entonces, en caso de que no las hayáis visto, es interesante entender un poco cómo se transmite. Esto es durante son las proyecciones de partículas que una persona puede tener durante un estornudo, por ejemplo, una tos, pero no solo eso, también cuando habla. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este otro. Una de las claves que hay que ver aquí es que no es que estas gotitas al estar expulsadas inmediatamente caigan. Como podéis ver, estas sí que hay varias que caen, pero hay otras, que son estas de aquí, que se forman en una nube. Y esa nube no se cae. Esa nube está siguiendo, avanzando, y con la turbulencia se lleva las partículas durante segundos y va bastante lejos. Estos son 7-8 meses después, 7-8 metros después de un estornudo. Veis como durante segundos y a veces, y generalmente hasta minutos, y hasta 7-8 metros, esto se puede se puede mover, puede llegar hasta esa distancia. Esto es otro ejemplo de también una tos, y se puede ver lo rápido que va y que dura segundos y se va hasta varios metros. Esto es un metro. No solamente eso, sino que cuando hablas pasa lo mismo. Esto es una persona que está hablando ahora mismo y veis todas estas estos puntos verdes es lo que expulsas cuando estás hablando. Y ahora si te pones esta máscara, ya ves que ya no hay puntos verdes. Entonces, incluso cuando estás hablando, simplemente hay transmisión. Aquí podéis ver esta imagen que muestra las turbulencias durante el habla, y podéis ver que cuando toses, cuando hablas, cuando respiras, estás expulsando esos aires que llevan todos ellos carga viral si estás infectado. Entonces, en cambio, si te pones la máscara, como veis aquí a la derecha, eso no pasa. Eso empieza a darnos una idea de por qué las máscaras son tan importantes. De hecho, aquí, esto es una medida, hay muchas medidas de estas, de cómo distintos tipos de máscaras pueden reducir las cargas virales o distintos tipos de partículas. Estos son tamaños de partículas, desde de más pequeñas a más grandes, y en rojo son se puede resumir más o menos como las partículas que son emitidas, y aquí en azul claro las que son las que pasan a través de una mascarilla manual, y en azul oscuro las que pasan a través de una mascarilla quirúrgica. Y como veis, la diferencia entre ellas es abismal. Lógicamente, las quirúrgicas suelen ser mucho mejores que las hechas a mano, pero la mayoría de la reducción en partículas se consigue con máscaras manuales. Y eso es importante porque si tú
Si nosotros nos centramos en cómo se transmite el virus, esto es lo que se sabe a día de hoy. Tenemos del día cero al día más o menos unas 2 semanas después, esto es la gente con síntomas. Y esta gente con síntomas produce más o menos un 40% de las infecciones. Esas son las infecciones causadas cada día por una persona infectada. Lo que se ve es que las infecciones asintomáticas son bajas, muy bajas, y las del el entorno también son bastante bajas, 5 y 10% más o menos. Las que realmente cuentan son las infecciones directas de la gente asintomática, que son más o menos el 40%, pero también las infecciones de la gente presintomática. Es gente que aún no tiene síntomas, aún no tiene fiebre, aún no tiene una tos enorme, pero aún así están provocando un 45% de las infecciones. Eso significa que realmente si te centras en estos dos casos, puedes reducir las infecciones suficiente como para parar el virus. Entonces, es importante que todo el mundo lleve máscaras porque, lógicamente, si tú llevas una máscara cuando tienes síntomas, vas a poder transmitirlo mucho menos, pero incluso antes de que tengas máscara, de que tengas síntomas, si todo el mundo lleva máscara, significa que vamos a cazar a la gente presintomática y ellos no van a poder pasar el virus. Entonces, las mascarillas tienen 2 factores importantes. Uno de ellos es cuando es para el que emite y el otro para el que recibe. Lo que se sabe a día de hoy es que la gente que emite, los infectados, son los más importantes para llevar máscara. Porque lo que realmente se ve aquí es que la máscara impide que se formen esas nubes de gotitas y que sean expulsadas. No se sabe cuánto protege la máscara casera a la infección de la gente que lo reciba, pero sí es la gente la que emite, los infectados, los que realmente tienen que tener la mascarilla. Y como no se sabe quién está infectado, porque la mayoría de la transmisión es presintomática, todo el mundo tendría que llevar máscaras. Esto es la gráfica de la que estaba hablando esta mañana en Espejo Público, que lógicamente es un poco difícil explicar estas cosas en televisión pública, pero es importante que se entienda. Esto es un modelo basado en lo que se sabe a día de hoy de cómo las mascarillas pueden reducir la transmisión del virus. Este eje aquí es la eficacia. ¿Qué porcentaje de las partículas son paradas por una máscara? Y este es el porcentaje de la población que las lleva. Entonces podemos ver que en la zona azul significa que ya no hay epidemia, en la zona amarilla es que sí la hay, y cuanto más cerca de la zona azul estés, más se reduce la epidemia. Pasando esta línea clave de 1, que es que cuando pasa esta línea, cada infectado infecta a menos de una persona y eso significa que se va a eliminar a la larga la epidemia. Entonces se puede ver, por ejemplo, que si coges aquí este punto y este punto, el 60%, ya te estás poniendo por debajo del 1. ¿Qué significa? Que si el 60% de la población llevan máscaras que son capaces de eliminar el 60% de las partículas, eso podría ser suficiente, basado en este modelo, como para eliminar la epidemia. Esta única medida sola podría tener este impacto. Lógicamente, no se sabe perfectamente esto, pero esto no se sabe si lo podría parar o no, pero esto indica el impacto brutal que pueden tener las mascarillas. A mí esta me gusta bastante. Esta enseña niños que están siendo infectados ahora mismo con esta mujer que está dándoles las manos solo a 3 niños con un polvo que luego se puede ver con luz negra. Otra vez a este niño, a la mitad del día, se les pone un poco de ese polvo y esto es con luz negra toda la casa, la pinta que tiene después de unas horas. Entonces se puede ver que todo por todas partes hay restos de este polvo y eso nos da la impresión, nos da una imagen de cómo esto puede pasar de una persona a otra. Entonces,
esto ilustra lo fácil que es que el virus pase de una persona a otra, sobre todo, por ejemplo, si no tiene máscara, porque se puede tocar, se puede toser en la mano, se puede limpiar los mocos con la mano y luego usa con esas manos, lo toca todo y lo infecta todo y todo el mundo puede ser infectado. Entonces eso demuestra la importancia primero de llevar una máscara para no pasarlo a tu mano, pero luego la importancia también de la higiene personal y de lavarse las manos todo el rato y desinfectarlas. Sobre el tipo de mascarillas que se pueden usar, hay varios tipos, no me voy a ir en detalle porque ya llevamos media hora, pero simplemente explicar que la mayoría de las máscaras funcionan. Esto es un ejemplo de lo que decía antes de las tasas de infección y cómo se pasan las infecciones. Esto es un restaurante que había en China, creo que es más o menos en febrero. Y esta persona aquí, el A1, eso son el restaurante, las distintas mesas con distintos comensales, estos círculos. A1 tenía síntomas esa noche o esa tarde y todas las personas en rojo son las que se identificó de dónde venía, se identificó que luego cayeron enfermas y todas ellas venían de esta persona. Y como podéis ver, no solamente hay una mesa, sino que gente de otras mesas, incluso muchos metros más allá, estos son más o menos unos 3 metros, fueron infectadas. Y eso ilustra que lugares confinados, esta gente estuvo más o menos 1 hora al mismo tiempo. Esta mesa y esta mesa estuvieron juntas unos 70 minutos y estas dos también unos 70 minutos. Lugares confinados, donde la gente está muy cerca la una de la otra, habla, canta y tiene contacto, es lo peor para el virus. Por ejemplo, hay un grupo, un coro musical en el estado de Washington, en Estados Unidos, en el cual 45 de 60 miembros cayeron enfermos. 45 de 60. Y eso es porque se piensa que la transmisión al cantar es muy fuerte. Y se ha visto esto también en muchas otras aglomeraciones. Entonces, voy a saltar un poco todo el resto y voy a pasar a un par de cosas que aún no he publicado. Una de las cosas que no he visto en el plan español, que me parece clave antes de entrar a lo que no he publicado, es que hay muchas medidas de desescalada que son razonables. Es razonable decir que solo vas a abrir primero esto y luego lo otro y empiezas por abrir las cosas que tienen el menor riesgo y mayor impacto. El problema que tiene el plan que veo tiene un par de ellos. Uno de ellos es que a veces los detalles de estas medidas no tienen tanta lógica. Por ejemplo, cuando se dice a un restaurante que solo puede abrir con el 30% de aforo. Bueno, eso no importa realmente. Si tú eres capaz de aislar a la gente, tener más de 2 metros de distancia, o eres capaz de poner mamparas entre dos personas, o eres capaz de conseguir que la gente no coma frente a frente, estas son razones para dejar abrir el restaurante. Entonces, tienen que tener límites y distanciamiento físico, pero tal vez decir que el 30% de aforo es lo correcto no tiene tanta lógica. Estos son el tipo eso es uno de los primeros problemas que veo. Y el segundo, es que algunas de estas medidas que acabo de enseñar, como por ejemplo las mascarillas, que son claves para parar el virus, no se están usando. Las mascarillas es el obvio, todo el mundo tiene que estar llevando mascarillas, aunque fueran caseras, pero los otros son, del testeo sí hablamos, pero no es suficiente. El rastreo de contactos, los aislamientos y las cuarentenas, eso es una clave y tal vez sí que voy a hablar de esto un poco y es lo último que voy a enseñar que ya haya publicado, pero es suficientemente importante como para enseñarlo. Esto es el testeo por país y ese porcentaje Tienes que compartir pantallas, que no estás Sí, compartiendo. gracias. Ese es el testeo por país y este es el porcentaje de positivos. Como veis, un país como España está más o menos el 20% de positivos. Es decir, de cada 100
test que haces te salen 20 positivos. Pero aquí puedes ver todos los países que lo han hecho bien: Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Chequia, República Checa, Chequia, con muy pocos positivos. ¿Qué significa? Que están testeando a muchísima gente, y como testean a mucha gente, el porcentaje de positivos es más bajo. España, si estás al 20% para pasar al 3%, pues necesitas multiplicar el número de tests por 5. Entonces aquí puedes ver un ejemplo de lo que pasó en Taiwán. Aquí la línea roja es el número de casos diarios. Esto lo hemos visto antes. Y la línea verde es el número de tests. Está a una escala distinta, está en una escala 33 veces más grande. Puedes ver aquí 30.000 a 900. Lo cual significa, y está hecho esa escala adrede para significar que cuando la línea verde está por encima de la roja, la tasa de positivos es menor del 3%. Hay suficientes tests como para que los positivos sean del menos del 3%. Entonces, como veis, durante la explosión, Corea del Sur no tenía suficientes tests, pero han mantenido estos test diarios más o menos, mientras que el número de casos bajó, con lo cual durante toda esta época tenían todo este margen que hacía que tenían muchos más tests, que los casos, y que eran menos del 3% de los casos eran positivos. Si comparas esto con Italia, esto es lo que hay en Italia. Los casos explotaron, bajaron y siguen bajando. Los 9 test diarios siguen subiendo, pero no lo suficiente como para estar en la zona verde. Y esto pasa en casi todos los países occidentales. Tienes Taiwán, que siempre ha estado a un nivel bueno de tests, pero Canadá, Reino Unido, Japón y muchos más no llegan a ese nivel. No tengo más países porque muy pocos países publican datos fiables de tests diarios. Estos son 3 ejemplos de países que sí lo hacen. Y antes hablábamos de esta gráfica de los sintomáticos y asintomáticos, y lo que te dice es, si tú eres capaz de testear inmediatamente en cuanto alguien tiene los síntomas, inmediatamente puedes poner a esa gente, puedes aislarla, eres capaz de eliminar toda esta transmisión. Y esto demuestra lo importante de los tests y que los tests sean rápidos. Si tú tardas 2 días entre los en que tienes síntomas y que eres testeado, y luego un día más en el que no estás aislado, pues pueden haber pasado 3 días y puedes haber tenido toda esta infección. Entonces, es importante por eso que haya tests muy rápidos, y que en cuanto alguien esté testeado, sea aislado. Y si no se puede hacer, que la gente sea aislada antes de hacer el test. Lo que no se puede hacer es lo mismo con los presintomáticos, pero esto lógicamente demuestra lo importante que es controlarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues con el rastreo de contactos. Si tú sabes toda la gente con la que estos sintomáticos han estado en las últimas 2 semanas, y puedes rápidamente, muy rápidamente, en 24 horas, por ejemplo, identificarlos todos, pues vas a tener un impacto bestial reduciendo esta parte de las infecciones. Esta gráfica es muy parecida a la que hemos enseñado de máscaras antes. Esto muestra el porcentaje de casos que son aislados, que se pueden aislar, y esto es el porcentaje de los contactos que se pueden también poner en cuarentena. Y muy parecido a la otra, si tienes más o menos el 60% más o menos de los casos son aislados, y más o menos 50-60% de sus contactos son aislados, te puedes pasar de esta línea negra, que es la del R igual a 1, y puedes tener controlada la epidemia. Lógicamente, cuanto más infectados aísles y cuanto más de sus contactos identifiques, más estás en esta zona verde, que es la que en la que estamos aún más seguros de que se puede controlar la epidemia. Esto asume que tanto el aislamiento de infectados como la cuarentena de contactos es casi inmediata. Y estas gráficas enseñan qué pasa si no es inmediata. Esta es la que acabamos de ver antes. Y esto es si tardas 1 día en hacerlo, 2 días en hacerlo y 3 días en hacerlo. Como veis, si tardas 3 días en hacerlo, no sirve para nada, porque como hemos visto antes, las infecciones que vienen de sintomáticos y presintomáticos, ya la mayoría de esas infecciones ya han pasado. Y esto demuestra lo importante que es no solamente hacer el testeo y hacer el testeo muy rápido, sino además también lo mismo con el rastreo de contactos. Entonces, con estas 2 cosas,
juntas el testeo rastreo de contactos y las máscaras, se puede ver que estos dos grupos de medidas podrían ser suficientes para controlar la epidemia. Y eso realmente es lo que se ve en países como Taiwán o Corea del Sur. Mascarillas, rastreo de contactos, tests, aislamientos, cuarentenas es lo más importante. Lógicamente también higiene y distanciamiento físico, pero ellos no tienen muchas reglas ahí, en ese sentido, de distanciamiento físico. Son sobre todo estas que acabo de decir y son capaces de controlar el virus. Entonces, tengo mucho más que contaros, puedo contar de viajes internacionales, cómo pensar en ello, cómo prever lo que va a pasar. Podemos hablar de grandes aglomeraciones, pero llevo ya 42 minutos dándonos la turra, entonces quiero parar y pasar a preguntas. Muy bien. No, muchísimas gracias, Tomás. Ha sido interesantísimo. Oye, sí, hay que ver la cantidad de información que eres capaz de dar en tan poco tiempo y todo. Y te has dejado muchísimas cosas en el Mucho. tintero, que a lo mejor algunas de ellas salen ahora en el coloquio, porque tenemos todavía pocas preguntas. Tenemos 5 en realidad, pero espero que ahora se animen los asistentes, que ahora tenemos Sí, 73. por favor, hacer preguntas y si tú cuentas preguntas interesantes, las respondo encantado y si no, yo puedo seguir hablando, así que no hay que preocuparse. De acuerdo. Pues mira, hay una primera que dice que si está en peligro la educación presencial para el próximo curso, el 2021. ¿Tú crees que se podrá ir a Sí, los entonces colegios, a las si está universidades? pensando si hay alguna ilustración aquí para ellos. Eh, es muy probable que las escuelas sean de lo primero que se abra y de lo que más se mantenga abierto. Y un par de datos al respecto. Se hizo un estudio de la gripe y hace unos años para saber qué tipo de medidas eran las mejores para reducir la gripe. Y se podía, desde un punto de vista económico. Y analizaron muchas medidas en ese estudio y vieron que el coste de reducir la gripe a través del rastreo de contactos era de unos $2.000, esto es en Estados Unidos, de unos $2.000 por muerte. O sea, muy, muy barato. El coste por muerte evitada del cierre de escuelas era de $10 millones. O sea, era un múltiplo que es 4.000 veces más caro por muerte eliminada el cierre de escuelas que el rastreo de contactos. ¿Por qué? Porque cuando cierran una escuela, primero, los niños no pueden tener esa educación, pero más importante, los padres no pueden producir o lo tienen mucho más difícil para producir. Entonces, eso es ¿por qué es tan costoso por muerte? Por el coste que acabo de decir, pero también porque el beneficio no es muy alto. Porque los niños en clase suelen tener siempre la misma red social. No suelen tampoco estar hablando constantemente durante la clase. Entonces, si tú tienes una clase, porque habla más el profesor, pero lo más importante es esa red social. Si tú tienes un grupo de 20, 30 personas, que son siempre las mismas 20, 30 personas que están juntas, eso hace que la transmisión sea contenida a ese grupo social. Si comparas esto, por ejemplo, con una feria, digamos una feria, en una feria que estás 3 días, una feria de negocios, que estás 3 días con miles de personas de muchos grupos sociales, lo que puede pasar es que tienes un grupo social que es infectado y luego pasa esa infección a todas las demás, a los otros grupos sociales, con lo cual se infectan muchos grupos sociales y luego así pasa el virus. Pero si tienes solo un grupo social, como es el de la escuela, que siempre es el mismo, el que se reúne, la probabilidad de que una persona de ese grupo sea infectada es mucho más baja y por lo tanto la probabilidad de que el grupo entero se infecte es mucho más baja. Entonces, como el coste es alto y el beneficio es mucho más bajo que algo como una feria de negocios, pues tiene sentido mantenerlos abiertas. Pero esto que te acabo de decir también te da una idea del tipo de cosas que sí que van a tener que mantenerse cerrados. Como regla general son situaciones en las que hay mucha gente que va a tener contacto con mucha otra gente, que es un contacto prolongado en el cual haya contacto físico, se hable, se cante. Entonces, ¿qué significa? Los macroconciertos de música se han acabado hasta la vacuna, probablemente, o a menos que se controle esto muy bien. Las ferias de negocios
probablemente muy difícil mantenerlas. Las grandes fiestas, las discotecas, bastante difícil tener esas cosas, porque cumplen todos los requisitos que te acabo de decir. Mientras que otras cosas, como por ejemplo, si te estás paseando por la calle o estás en el aire libre o no te juntas con mucha otra gente o estás siempre con el mismo grupo de gente, esos son actividades que tienen más lógica abrir más pronto. Muchas gracias. A ver, una más. Ángel Álvarez pregunta, ¿en Estados Unidos infectarán los grandes mataderos que están infectados al resto de la población con la carne que se manda desde esos mataderos? Eso vuelve a la transmisión superficial de la que estábamos hablando antes. Aquí está, y lo vuelvo a compartir. A día de hoy, el porcentaje de infecciones que viene del ambiente es muy bajo, es el del 10%. Y hay bastante ahora investigación que se ha hecho sobre el tiempo que tarda el virus, el tiempo que sobrevive el virus. Sobre las superficies no dura mucho tiempo, sobre todo sobre las superficies porosas. Entonces, depende. En el packaging es muy poco probable, porque el packaging tarda en plástico, el virus, al cabo de un par de días o 3, ya que ha desaparecido casi todo. Y incluso al cabo de un día la carga viral se ha reducido lo suficiente como para que es poco probable que haya suficiente como para infectar a la gente. Entonces, a través de los embalajes, poco. A través de la carne en sí, no se sabe. Probablemente, como hay cierto tiempo que pasa entre que la carne ha sido tratada y se come, es probable que no pase. Pero puede pasar. No se sabe a día de hoy. Voy a preguntarte así sin cámara, no hace falta que me vean a mí. Ahí Robert Strauss te dice, hello, Tomás, how do we explain countries that are not mandating the wearing of masks? Feel free to answer en castellano. Yeah. Creo que es simplemente falta de conocimiento. He estado... he mirado bastante la ciencia que hay detrás de ella y a día de hoy, por lo que se sabe, es un no-brainer. Tienes el coste por más... no hay nada más de retorno de inversión más alto. El coste por máscara casera es de €1, como mucho. 0, porque la mayoría de la gente tiene todos esos materiales ya en casa. Y el retorno de inversión es potencialmente solo esa medida sola podría parar la epidemia. Entonces, es tal el retorno de inversión que no tiene ninguna lógica que los países no lo obliguen. Y cuando he hablado con distintos países sobre ello, lo que parece es que simplemente no lo saben. No saben esta ciencia. Otra más. Jorge Guerra, ¿tienes alguna predicción para los países dirigidos por populistas que se durmieron antes de responder? México, Brasil, Estados Unidos, etcétera. Bueno, también tienes ejemplos como que son el opuesto exacto de populistas como Francia, que también tardaron en tomar decisiones. Pero entonces aquí hay de todo realmente. Pero lo que sí que te puedo decir es que hay las crisis como el coronavirus seleccionan a los políticos, porque en regla general en política hay muchísimo tiempo entre la acción y la reacción. Tú puedes crear una ley, aprobar una ley y tardan meses, años en tener resultados, los resultados no están claros, con lo cual una persona que sea una gran comunicadora puede tergiversar o gestionar las cosas de manera que parezca que lo han hecho muy bien aunque lo hayan hecho muy mal. En una crisis como el coronavirus, eso desaparece, porque la distancia, el tiempo entre la acción, las medidas tomadas y la reacción no es cuestión de años, es cuestión de días. Entonces se puede ver y hay mucha memoria de qué se decidió y cuáles son los resultados. Con lo cual te encuentras con que los políticos que son buenos analizando datos y tomando decisiones tienen una ventaja enorme comparado con los carismáticos y buenos comunicadores.
Y eso se ve en España, eso se ve en Estados Unidos. Trump, si ves el timeline de las decisiones que ha tomado y los resultados, da pavor. Como decías, en efecto, Brasil es aún peor. Entonces, bueno, no aún peor en cuestión de casos, pero aún peor en cuestión de comunicación. Entonces, creo que ponen en evidencia mucho a los políticos que se centran más en la comunicación que en hacer tomar medidas que reflejan la realidad. Pero tampoco quiero subestimar la capacidad de tergiversar la realidad que tienen y de mantener a sus electores de su lado. Estupendo. Vamos rápido porque ahora ya sí que ya nos están desbordando las preguntas y nos quedan 10 minutos. Pregunta Isabel Dutil si nos podías comentar algo sobre la medicación, sobre los nuevos tratamientos y vacunas y sobre las últimas noticias sobre niños con infecciones graves que han causado fallecimientos. Sí, sobre los niños no puedo comentar, pero sobre las vacunas y los tratamientos rápidamente. La clave, lógicamente, todo esto que estamos hablando se acaba en el momento que tengamos una vacuna o un tratamiento eficaz. Entonces, es muy importante seguir manteniéndolo. Las vacunas, hoy por hoy, se sigue pensando que están entre 12 y 18 meses. Y quiero recordar que la vacuna que históricamente se ha hecho más rápida, hace 60 años tardaron unos 4 años en hacerla. Pero hay muchas cosas que se están haciendo. Para mí ahora mismo la más interesante es una que se ha lanzado a nivel federal americano, que es que se va a juntar el complejo militar junto con las farmacéuticas. El riesgo del desarrollo de vacunas va a ser asumido por el gobierno y no por las farmacéuticas, y se van a testear en paralelo más de 70 vacunas y se van a eliminar algunos de los tiempos, se van a optimizar algunos tiempos, algunas fases de los tests que toman mucho tiempo. El objetivo es que haya una vacuna de aquí a enero. Entonces, justo hace 2 días empecé a mirar esto y tiene buena pinta. Entonces, es posible que se pueda hacer. Siempre hay riesgos con este tipo de proceso, pero puede ser que haya una vacuna antes de 12 meses, aunque no podemos actuar asumiendo que eso va a pasar. Tenemos que asumir que no va a pasar y si pasa, genial. En cuestión de tratamientos, creo que es noticia ahora mismo el Remdesivir, creo que se llama, que reduce el número de días en tratamiento del 33%, creo más o menos, o por ahí, y puede ser que reduce la tasa de mortalidad por la gente hospitalizada de un 25-30%, aunque ese número no es statistically relevant a día de hoy, con lo cual no se sabe. Entonces hay cosas muy prometedoras y esa es una de las grandes razones por las cuales habría que aplicar el martillo. No solamente porque reduce los casos y nos permite prepararnos para la danza, pero también porque nos da tiempo a descubrir cosas como esta. De acuerdo, mira, tenemos un poco de confusión porque hay gente que está haciendo las preguntas por el chat y otros que están haciendo por preguntas y respuestas. Y me dicen los del chat que no les pregunto nada. Habríamos preferido que hicierais todos por el globo de preguntas y respuestas en vez de por el otro, porque si no es muy complicado responder a los dos a la vez. Tengo dos sobre el mismo tema, una de Jorge Guerra y otra de Antonio Moreno. Los dos preguntan qué opinas sobre la efectividad de cerrar fronteras internacionales. El otro habla de qué previsión tienes para viajes internacionales. Es decir, estas dos son la misma. Sí, vale. Entonces voy a ir a esa parte de mis gráficas y mientras tanto os explico lo que pienso. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, no lo encuentro, así que lo cuento a viva voz. La clave es cuántos casos puedes... aquí está. La clave es cuántos casos puedes importar. ¿Vale? Entonces, esto es un pequeño modelo para ilustrarlo. Estos son distintos países, ¿vale? Y los cálculos de infectados que puedes tener. Entonces, imaginamos que hay un país donde, como Suecia, digamos, donde suelta este virus, lo dejan correr
y el 25% de la población está infectada. Imaginemos que los viajeros no quieren viajar tanto, entonces digamos que el 17% de los viajeros que vienen de ese país están infectados. Si te vienen 10 millones de visitantes de ese país, vas a importar 1.700.000 casos. Lógicamente, eso es absolutamente impensable. Pero incluso si coges un pequeño país, digamos, que tenga solo 2 millones de personas que vengan a tu país y el 2% de prevalencia, solo el 2% de ellos están infectados, te encuentras como que a lo largo de un año, te importa, son 28.000 casos. Que de nuevo, es algo que no te puedes permitir. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto te puedes permitir? Aquí he hecho un pequeño modelo, imaginándome, digamos, que como lo tenemos todo hecho muy bien, con el sistema de educación, de educación de sanidad y rastreo de contactos, podemos permitirnos tener 400 casos diarios. Significa que al año podemos permitir unos 18.000 casos. 18.000 casos, pues son muchos menos que esto. Entonces, como hay tantos viajeros en un país como España y 60 millones de visitantes, tú no te puedes permitir ni aunque el 1% de ellos estén infectados, porque te encuentras con 600.000 casos y 600.000 infecciones. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que elegir primero a la gente que venga de los países con menos infecciones, que añadan más valor y que estén más dispuestos a entrar en cuarentena. ¿Por qué? Pues porque si te meten en cuarentena, el porcentaje de infecciones que vas a tener va a ser muy, 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 muy bajo. El problema que tiene la cuarentena es que tienes que estar encerrado durante 2 semanas. Entonces, si eres un inglés que tiene 2 semanas de vacaciones, o 3 semanas, o 1 semana, y te tienes que pasar 2 de ellas encerrado, no vas a querer hacerlo. Con lo cual, para el turismo es muy, muy problemático. Pero es lo que hay, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, primero, va a haber que abrir las fronteras a los viajeros de larga duración, la gente que esté dispuesta a pasarse 2 semanas de cuarentena, y una vez que la mayoría de esos viajeros de esos países puedan ser aceptados, ya puedes empezar a permitirte decir de qué países voy a permitir los turistas. Y vas a querer empezar por los países que tengan el mejor retorno en inversión, es decir, la menor probabilidad de infectados y el mayor valor por persona, mayor valor, digamos, casi por infectado. Entonces es como veo los viajes. Estupendo. Oye, a lo mejor si nos puedes dar 5 minutos más, porque tenemos tantísimas preguntas que, mira, te voy a hacer una de Juan Fernández Aceituno. Dice, veo que tienes el libro de Sapiens a mano. Harari escribe que en casi todas las civilizaciones los conceptos de contaminación y pureza han sido explotados para mantener privilegios, probablemente basados en principios de supervivencia biológica. ¿Veremos esta repulsión entre países o incluso entre inmunes y no inmunes? No lo he pensado. Estoy intentando reaccionar a tiempo real y se ha visto un poco de eso, lógicamente, al principio, por ejemplo, cuando los casos solo estaban en China, había bastante racismo contra los chinos. Yo aquí lo vi bastante, eran noticias cada día casi en San Francisco. Entonces es muy probable que pase. Lógicamente, como ahora todo el mundo está infectado, pues es un poco menos. Pero si aquí unas semanas, unos meses, hay algunas que sean algunos países mucho más infectados que otros, va a ser un poco difícil evitarlo. Dos más, ¿vale? Silvia Mosquera Lago pregunta, dice, Donald McNeil Jr. decía la semana pasada en The New York Times, referenciando tu artículo, que seguiremos moviéndonos entre el martillo y la danza hasta la vacuna. Worst case scenario, esto será durante años. No obstante, como en el caso de Corea del Sur, puede danzarse sin recurrir al martillo. ¿Crees que todos los países están preparados o dispuestos a danzar o está solo al alcance de unos pocos? Está al alcance de muchos, pero hoy por hoy muy pocos lo hacen. Y para darte un ejemplo, creo que es Kenia y Ghana tienen operaciones de rastreo de contactos muy buenas. Y una de las razones por las que Ghana tiene un buen rastreo de contactos es porque tienen experiencia con el ébola.
Entonces tienes incluso medidas como estas que son que parecen bastante complejas operativamente, pero que países incluso pobres pueden hacerlo. Es cuestión de hacerlo. Las mascarillas, no me digas que no se pueden poner mascarillas todo el mundo. No me digas que no se puede montar una operación en España en la cual hay todos los desempleados que hay, contratas 10.000, 15.000, 20.000, los que sean, los entregas para hacer rastro de contactos. No tiene ninguna lógica no hacerlo. Todo el mundo puede hacerlo. Y quizá la última, para terminar ya, sería, ¿qué piensas? La hace Joaquín Fernández. ¿Qué piensas del modelo epidemiológico sueco? ¿Tiene sentido estrategias epidemiológicas que busquen la inmunidad de grupo? Me alegro que sea la última, porque es la más difícil y probablemente una de las más interesantes. No se sabe a día de hoy. Y podría ser que su estrategia sea la correcta. Para mí no es tanto la manera de pensar en ello no es tanto cómo va a resultar, cuál va a ser el resultado, sino basada en la información actual, cuál es la decisión más lógica. Entonces, su entera estrategia se basa en que la tasa de fatalidad, de letalidad del virus es mucho más baja de lo que se piensa. Si la tasa de letalidad es del 0,1%, en lugar del 1%, se mueren 10 veces menos gente y puede tener sentido no parar la economía por ese tipo de muertos. Mi opinión sobre los datos es la siguiente. Si comparas con la gripe, tiene una letalidad 10 veces más alta, como poco. La letalidad de gente sintomática para la gripe es del 0,13% más o menos. Perdón, la letalidad. La letalidad equivalente para el coronavirus es del 2, 3, 4%. Es decir, es más de 10 veces más alta. Eso lo puedes ver en el sentido común. ¿Cuántas veces, si esto fuera como una gripe, cuántas veces se ha tenido en el sistema de salud un colapso como el que ha habido en España? Nunca. Entonces, lo que dice estos datos son que la letalidad de esto es mucho más alta que la gripe y eso que la gripe tiene una cantidad de muertos razonable cada año. Si lo multiplicas por 10, por 40, significa que esto es muy grave y no se puede dejar correr. No solamente eso, sino que además puede haber consecuencias crónicas que no se controlan, que no se entienden bien. Hay gente que parece que tiene los pulmones dañados para siempre. Entonces, con estos es por un lado esos datos que yo veo. El otro dato que tiene gente como Suecia es el de los test serológicos. Lo que ven con los test serológicos es que la prevalencia, el porcentaje de población que tiene anticuerpos es de 10, 20, 30, 40 veces más que lo que se sabe a través de los tests PCR. ¿Qué significa? Pues sí, en efecto, si España ahora mismo tuviese el 30, el 40% de infectados, pues tendría lógica, y esos fueran inmunes, pues tendría lógica dejar correr la enfermedad. Porque sí, es un poco duro, pero tienes simplemente un pico de muertes y ese pico de muertes puede ser más o menos parecido al de la gripe o lo que sea y puede valer la pena. El problema que tiene ese cálculo es que, primero, los test serológicos no son fiables a día de hoy. Tienen problemas de muestreo, tienen problemas de sensibilidad, tienen problemas de que pueden ser sensibles a otros virus que no son el virus del coronavirus. Y otro problema que tienen muy fuerte es que no se sabe si el nivel de anticuerpos que son capaces de percibir demuestran inmunidad. Es posible que una persona tenga unos pocos anticuerpos, por ejemplo, porque tiene una pequeña exposición al virus, pero no lo suficiente como para caer enferma, por lo tanto da positivo a los test serológicos, pero realmente no es inmune. Entonces, por todas esas razones, la información que tenemos a día de hoy es que tenemos que ser cautos y tenemos que asumir que la tasa de letalidad es al menos 10 veces más alta que la gripe y, por lo tanto, el camino correcto es el del martillo de lanza y no el de la inmunidad de grupo. Muy bien. Bueno, Tomás, nos quedamos con esta última reflexión. Quería darte las gracias por la interesantísima intervención que has tenido. No sé de dónde sacas tiempo para estudiar y hacer tantos números. Pues de no dormir, por eso tengo la cara de Aparte de mierda que tengo. trabajar,
aparte de trabajar en lo tuyo. Esto es como hobby por ahora, ¿no? Pero bueno. Sí, aunque menudo hobby que no me deja dormir. Exacto, pero que ha sido interesantísimo y quería pues darte las gracias por haber compartido con nosotros esta hora. Yo sé que eres una persona muy solicitada y no me extraña después de este encuentro. Quería dar las gracias otra vez de nuevo también a Stanford Alumni por habernos hecho el contacto para que pudiera estar con nosotros. También dar las gracias a todos los asistentes que hemos tenido hoy, tanto a los socios del Círculo de Empresarios como a los miembros de Stanford Alumni. Hemos tenido más de 70 personas conectadas todo el rato, con lo que ha sido un gran éxito y siento muchísimo y pido disculpas a todos aquellos que habéis preguntado. Primero a los que habéis preguntado por el chat, que no se estaba viendo, y segundo a los que habéis preguntado por el canal normal, porque se han quedado muchísimas preguntas sin responder. Pero bueno, esto es que había mucho interés y bueno, es lo que hemos podido hacer en el tiempo que teníamos. Mil gracias, Tomás, y hasta pronto y mucho éxito. Muchas gracias a vosotros y a ver si salimos todos juntos de esto. Eso es. Vale, Un gracias. abrazo. Muchas gracias.